Buenas noches. Y hace tiempo que quería hablar de los testimonios históricos que hacen referencia a Jesús de Nazaret. Porque ha habido teólogos que han dicho, han afirmado que no existen documentaciones que hagan referencia a él. Entonces yo he hecho una especie de estudio sobre todo lo que se ha escrito, de la época antigua sobre todo. Y entonces lo que presento aquí, ¿vale? Primero, Flavio Josefo y Tácito, que son dos historiadores, ¿vale? Se refieren a Cristo en sus escritos, dan fe de la existencia de Jesús de Nazaret. Y de esa presencia, de esa existencia no duda ningún historiador serio. Para la especialización en cultura antigua, Michel Grand ya ha ofrecido, hay más evidencia de que existió Jesús que la que tenemos de famosos personajes históricos paganos. Es decir, para él, la existencia de Jesús está confirmada. Aquí el Flavio Josefo, judeo, fariseo y historiador del primer siglo, habla acerca de la vivencia de Yeshua, un hombre sabio que hacía obras sorprendentes y que era un maestro de tal peso, o sea, que él habla de él como existente, ¿no? Luego, grandes escritores, estudiosos de la historia, como James Charles Ward, dice que escribió Jesús, si existió y sabemos más de él que de cualquier palestino judío antes del siglo 70 a.C. O sea, él escribió una obra que se llama La figura histórica de Jesús. Ha hablado de muchas cosas, de este hombre Jesús, y la arqueología escribió. Luego hay otro que se llama Sanders, que dice, habla de la figura histórica de Jesús y afirma que sabemos mucho más sobre Jesús, bastante más que sobre Juan el Bautista, y sobre personajes y figuras cuyos nombres tenemos de aproximadamente la misma fecha y el mismo lugar. No sabemos nada de ellos. Desde duda de Jesús también se ha dudar de ellos. Épocas romanas. O sea que la verdad es que multitud de historiadores, de gente que ha estudiado pues los orígenes, las referencias para escribir libros. Por ejemplo, Bruce, autor de multitud de libros sobre el tema religioso de la época de Jesús, en su libro, tiene un libro que se llama ¿Son fidedignos los documentos del Nuevo Testamento? Tienen que para un historiador imparcial la historicidad de Jesús es tan axiomática como la historicidad de Julio César. O sea, es que se puede dudar de la historicidad de Julio César, hay muchos escritos, muchas referencias, pues aquí te pasa lo mismo, es decir, aquí se niega, los evangelios, se niega la existencia de los evangelios como si fueran verdaderos libros de referencia porque dicen que son escritos por gente que vivió con él y se le inventa todo, pero vamos, todo el que ha estudiado en profundidad los temas, sobre todo a raíz de haber salido toda la documentación que ha surgido en Qumran primero y luego en las cuevas de Nahabandi, que son diferentes, pero ha salido mucha documentación que han confirmado la existencia de la Biblia, de nuevas referencias, en fin, hay mucho, O sea, Santiago Guijarro, catedrático del Nuevo Testamento de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, decía que a veces que la muerte en la cruz es el hecho histórico mejor atestiguado de la biografía de Jesús. Jesús no fue considerado como significativo por los historiadores de su tiempo, y eso es la gran duda que se ha creado, porque claro, con los milagros que hizo, las referencias que hizo, pero sí aparece en la literatura pagana y judía de la época. Siendo así, por los empujes de los cristianos que le siguieron, ninguno de los historiadores no cristianos se puso a escribir una historia de los comienzos del cristianismo. Y por esa razón, solo menciona los acontecimientos que tenían alguna relevancia para la historia que estaban contando. Sin embargo, el valor de esos datos puntuales es muy grande, explica Guijarro en el relato premarcano de la pasión y la historia del cristianismo.
El historiador norteamericano John P. Meyer relata en Un judío marginal, una versión del Jesús histórico, lo siguiente: cuando en conversaciones con gente de la prensa y el libro, esta fue casi invariablemente la primera pregunta: ¿pero puede usted probar que existió? Si me es posible reformular una interrogación tan amplia en una más concreta como ¿hay pruebas extralíticas en el siglo I de que la existencia de Jesús? Entiendo que gracias a Flavio Josefo la respuesta es que sí. Flavio Josefo es un historiador judío romanizado, es decir, era judío y dejó en el texto conocido como Testimonio Flavianum de su libro Antigüedades Judías una referencia a Jesús que, si bien se cree que fue retocada con las frases abajo entre paréntesis, se considera auténtico. En aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es lícito llamarlo hombre, porque fue autor de hechos asombrosos, maestro de gente que recibe con gusto la verdad, y atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Él era el Mesías, y cuando Pilato, a causa de una acusación hecha por los principales de entre nosotros, lo condenó a la cruz, lo que antes le habían amado no dejaron de hacerlo. Porque él se les apareció al tercer día de nuevo vivo. Los profetas habían anunciado y mil otros hechos maravillosos acerca de él. Y hasta ese mismo día la tribu de los cristianos, llamados así a causa de él, no ha desaparecido. Es quizá la referencia más importante. En una referencia anterior también hace referencia a Jesús, que es llamado Mesías, a dar cuenta de la condena a Santiago de ser apedreado. Tácito, 116 años después de Cristo, historiador romano, menciona a Cristo en sus anales, escritos hacia el siglo XVII, pues habla sobre Nerón y el incendio de Roma en el año 64. Informa de la sospecha de que existía de que el propio emperador habría dado el fuego y recoge como para acallar el rumor. Nerón creó chivos expiatorios y se metió a las torturas más refinadas, aquellos a los que el grupo llamaba cristianos, un grupo, odiado por sus abominables crímenes. Su nombre proviene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Sofocada momentáneamente la nociva superstición, se extendió de nuevo, no solo en Judea, la tierra religió este mal, sino también en la ciudad de Roma, donde y se cultivan fervientemente prácticas horrendas y vergonzosas de todas clases y de todas partes del mundo. Los historiadores consideran a Flavio Josefo y Tácito como los testimonios primitivos y dependientes relativos al mismo Jesús más consistentes, aunque también hay otras fuentes que dejan datos sobre los primeros cristianos. Es decir, para nosotros y para todo el que ha estudiado la referencia de Jesús, estas dos referencias, las más antiguas y más cercanas a él, que hacen referencia a él de esta manera que hemos estado viendo, es lo más seguro, lo más firme que hay, ¿no? Plinio el Joven, que era procónsul en Bitinia y sobrino de Plinio el Viejo, se conservan 10 libros de cartas que escribió. En la carta número 10 del libro 10 escribe al emperador Trajano para preguntarle qué debía hacer con los cristianos, a los que condenaba si eran denunciados. Ella cita 3 veces a Cristo y señala que los cristianos decían que toda su culpa consistía en reunirse un día antes del alba e intentar un himno a Cristo como a un Dios. Decidí dejar marcharse a los que negasen haber sido cristianos. Cuando repitieron conmigo una fórmula invocando a los dioses e hicieron la ofrenda de vino e incienso a tu imagen, que a este efecto y por orden mía había sido traída al tribunal junto con las imágenes de los dioses, y cuando la negaron de Cristo, otras gentes cuyos nombres me fueron comunicados por delatores dijeron primero que eran cristianos y luego lo negaron. Dijeron que habían dejado de ser cristianos 2 o 3 años antes y algunos más de 20. Todos ellos adoraron tu imagen y las imágenes de los dioses, lo mismo que los otros, y negaron de Cristo. Mantenían que la sustancia de su culpa consistía solo de lo siguiente: haberse reunido regularmente antes de la aurora en un día determinado y haber cantado antifonalmente un himno a Cristo como a un Dios. Hacían también de no crímenes, sino de guardarse del robo, de la violencia y del adulterio, y de no romper ninguna promesa y de no retener un depósito cuando se lo reclamase. Trajano contestó a Plinio diciéndole que no buscara a los cristianos, pero que cuando se les acusara debían ser castigados a menos que se retractara. Bien, pues aquí otra referencia histórica. El historiador romano Suetonio
hace una referencia en su libro sobre la vida de los Césares, donde narra la vida de los 12 primeros emperadores romanos. En el libro quinto se refiere a un tal Crestus, a mencionar la expulsión de los judíos de Roma ordenada por el emperador Claudio. Expulsó de Roma a los judíos que andaban siempre organizando tumulto por instigación de un tal Crestus. La mayoría de los historiadores coinciden en que Crestus es Cristo, porque era frecuente que los paganos confundieran Cristos y Crestus. No existe ningún testimonio sobre ningún Crestus agitado desconocido. En los Hechos de los Apóstoles se recoge este acontecimiento. Aquila y Priscila acababan de llegar a Corinto desde Italia por haber decretado Claudio que todos los judíos saliesen de Roma. Es decir, que al final Cristo existió, pero era poco importante. Fijaros bien lo que hizo y lo que hay, las referencias que hay en los otros evangelios para lo que un ser humano hizo. Resucitó, ganó la muerte, hacía milagros, curaba cojos. Y aquí en Roma el tumulto alrededor pues se diluyó, se perdió, se difundió. ¿Qué datos quieren que haya? Si es que adivinado tampoco se lo creerían. Luciano, el escritor griego Luciano de Samosata, satiriza a los cristianos en su obra La muerte del peregrino. Consideran al peregrino un dios, un legislador, y le cogieron como patrón, solo inferior al hombre de Palestina que fue crucificado por haber introducido esta nueva religión en la vida de los hombres. Su primer legislador les convenció de que eran inmortales y que serían todos hermanos si llegaban los dioses griegos y daban culto a aquel sofista crucificado viviendo según sus leyes. Marabel Salampión, finales del siglo I, existe una carta de Marabel Salampión en sirio a su hijo en la que se refiere así a Jesús, aunque no lo menciona por su nombre. ¿Qué provecho tuvieron los atenienses al dar muerte a Sócrates, delito que hubieron de pagar con carestías y pestes? O los habitantes de Samos al quemar a Pitágoras y su país quedó pronto anegado en la arena. O les dio al Egipto a su sabio rey, si al poco se vieron despojados de su reino. Un dios de justicia vengó a aquellos tres sabios. Los atenienses murieron de hambre, o los de Samos se les tragó el mar, o los hebreos fueron muertos o expulsados de sus tierras para vivir dispersos por doquier. Sócrates no murió gracias a Platón, tampoco Pitágoras a causa de la estatua de Hera, ni el rey sabio gracias a las nuevas leyes fueron promulgadas. Celso, escribiendo a finales del siglo II, produjo el primer ataque a gran escala sobre el cristianismo en su obra Doctrina Verdadera, o también llamada Discurso sobre la Verdad. El documento de Celso no ha sobrevivido, pero en el siglo III Orígenes le contestó, gracias a lo cual se conoce el escrito de Celso a través de sus respuestas. Según Orígenes, Celso acusó a Jesús de ser un mago y hechicero, aunque se trata de una referencia indirecta. Por eso incluimos ese testimonio en la fuente relevante, en lo principal de algún modo. Las declaraciones de Celso son una continuación de las curaciones y eso milagrosos obrados por Jesús, según la de Jesucristo, diciendo que había sido hijo de una judía mancebada con un soldado romano de nombre Pantero, que había practicado la magia que aprendió en Egipto. Para Celso, el argumento más fuerte en contra de Cristo es su humillante muerte en la cruz, absolutamente indigna de una divinidad. Bien, Jesús de Nazaret, su vida, su época y sus enseñanzas. Joseph Klausner. Los judíos, sobre todo los judíos, a partir de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, se vierten sobre el personaje de Jesús porque Jesús era judío, no lo olvidemos. Y claro, el Talmud, que es la Biblia judía, hace pocas referencias a Jesús. Tiene pocas referencias como lo histórico. En el Tratado del Sanedrín con anterioridad se menciona a Jesús. Antes pregonó un heraldo. Por tanto, solo antes, pero no más tiempo atrás, en efecto, contra esto se enseña, en la víspera de la Pascua se colgó a Jesús. 40 días antes había pregonado el heraldo. Será apedreado porque ha practicado la hechicería y ha suicidado a Israel, haciéndole apostatar. Que tenía que decir algo en su defensa, venga y dígalo. Pero como no se alegó en nada en su defensa, se le colgó en la víspera de la fiesta de la Pascua. Muy probablemente el texto talmúdico se limita a reaccionar contra la tradición evangélica. Considera John P. Meyer un judío marginal, nueva versión de Jesús. En el libro, el Talmud de Babilonia en algunos casos incluye posibles referencias a Jesús, diciendo la palabra Yesu o Yeshua Notzri, Ben Stada y Ben Pantera. Algunas de estas referencias probablemente se remontan al periodo tanaítico.
En algunos casos no está claro si las referencias son a Jesús u otras personas, y los eruditos siguen debatiendo su valor histórico y exactamente qué referencias en su caso pueden ser sobre Jesús. Bien, todos son dudas. En el momento de ver, cuanto más cerca se acerca, más tiempo se separa de Jesús, y más cerca a nosotros, todos son discusiones. Si Nazri quiere decir Nazirita, o quiere decir Nazareno, quiere decir, en fin. En el Sanedrín, solamente en el 43a, en el versículo 43a, generalmente se considera la referencia más importante para Jesús en la lectura rabínica, porque ahí es donde se habla de la muerte de Jesús, ¿no? Y la verdad es que hay poco que explicar y poco que confirmar. Yo digo lo mismo que dicen algunos, que estos historiadores primeros romanos, Flavio José y Tácito, ahí queda para mí totalmente confirmada la existencia de Jesús. El Talmud dice que la víspera de Pascua se colgó a Jesús. Yo creo que Jesús existió. Aparte de la existencia de Jesús, está la Sábana Santa de Turín, que también dice que es mentira, que es falsa. Pero también está no sé cómo se llama, la tela que lleva en la cara, que está en Oviedo, porque ahí lo he visto, y que coincide con la Sábana Santa. Todo es mentira, todo tiene poca importancia, todo tiene... Para que no cree, todo es una falsificación, está claro. La Virgen de Guadalupe también, su existencia está... Muchas figuras espirituales, religiosas están envueltas de una magia y misterio que no tiene explicación. Bien, cuando a Jesús se le ataca de brujo, de brujería, se está confirmando su existencia, no lo olvidemos. Bien, hay referencias secundarias explicadas en algunos personajes, por ejemplo, Sexto Julio africano, y con una referencia al tercer libro de Historia de Talus, que habla de la crucifixión de los tres evangelios. Y lo último que se descubrió hace unos años fue una carta de Poncio Pilato dirigida al emperador romano acerca del nuestro Señor Jesucristo. Se desconoce la fecha de conversión y solo se conservan manuscritos latinos no originales. El título que más se ha divulgado por su estilo parece delatar una refundición tardía, que realmente tuvo lugar en la época del Renacimiento, según explica su traductor al español Aurelio de Santos Otero. En la carta, Pilatos elogia a Jesús ante Tiberio, diciendo que el crucificado era piadoso y austero, legado de la verdad y un justo e inmune de toda culpa. El prefecto echa la culpa de su muerte a los judíos, cuyas instigaciones seguí de mal grado y por temor, tal como se excusa apuntando a la confabulación de todos los escribas, jefes y ancianos. Además, aclara sus discípulos, hacen el bien a todo el mundo. Existe otra supuesta carta de Poncio Pilatos que lleva por título Relación del gobernador Pilato acerca de nuestro Señor Jesucristo enviado a César Augusto a Roma. Se conserva en griego y en varias lenguas orientales, sería del siglo VII, y ya el prefecto también considera a Jesús inocente, excusándose de su condena a muerte, que sería achacable solo a los líderes judíos. Esta última carta encontrada, pues digamos que confirma también otro detalle, otro texto, otra información más añadida. Pero lo más gordo ha sido encontrar los papiros en Qumran y en Naqshbandi, que atestiguan y confirman la presencia de unos evangelios y unos escritos que tienen relación con Jesús, el evangelio de Tomás, el evangelio de Felipe. Y al final todo esto queda en este mundo como cuestión de fe, según los historiadores y los teólogos, pero a los 2.200.000 cristianos de todo el planeta que vienen esperando la vuelta de su presencia es tan real como lo fue en ese tiempo. Yo soy cristiano, yo creo en Cristo. Y esto lo único que me hace confirmar es que
el mundo está ciego, está cogido, está manipulado y está ciego. Y estos materiales, como estamos hablando aquí, encontrados dan veracidad a todo lo que conocemos como los evangelios, los nuevos evangelios y la vida de Jesús. Lo que pasa es que un ser tan grandioso, en un mundo donde no había televisión, había radio, acordaros bien, si eso pasara hoy día, sería fantástico. Se pasaría, no sé si lo dejarían filtrar, porque claro. Yo creo que Jesús existió. Y todo este pasaje que hemos recorrido aquí, en esta pequeña rueda, pero ciclo, no hace más que tener una cierta referencia a que su persona existió. Lo que pasa es que a nosotros nos hubiera gustado que existiera con más importancia, con más relevancia, con más pompo, más platillo, más importante. La gente no entiende que esa importancia que le da tan poca, es que estaba limitada a la gente que pasaba, que vivía en aquel tiempo. La gente que se lo transmitía todo de boca a boca. No había manipulación de información. El poder romano, los dioses romanos eran los que fluctuaban por entonces. Entonces Jesús allí, dado su objetivo final, que era enseñar al Padre, pues reconoce la carta de Flavio Josefo y de Tácito, reconocen que dicen que recuperó de su muerte, resolvió su muerte. Es decir, eso es muy fuerte, ¿no? En fin, yo no puedo estudiar más cosas que las que hay. Las visiones de los santos, las visiones de otras personas, la canonización, la existencia de un ser como Jesús. Sí, debía estar más clara a nivel mundial, pero ten en cuenta que este mundo está manipulado por otro ser, que es antagónico a Jesús. Bien, pues nada, tenía ganas de hablar de esto y por eso lo he hecho, ¿vale? Porque hay mucha gente que a lo mejor pues no sabe la cantidad de referencias que hay y así pues lo puede escuchar o puede manejar. Gracias por escucharme y hasta otra. Venga.